Cuando busqué en el diccionario normal qué significa la palabra pureza, dice que la pureza es la cualidad de algo puro o es aquel o aquello que está libre o exento de toda mezcla de otra cosa, que no incluye ninguna condición, o sea, que no está adulterada, que no tiene ninguna excepción o tiene ninguna restricción o que está exento de imperfecciones. Eso a simple vista es algo que es puro, no está contaminado, es algo totalmente sin imperfección, nada. Ahora, interesante cuando busco en hebreo, en la traducción hebrea, qué significa la palabra pureza. En hebreo la palabra pureza significa vacío o limpio. ¿Y qué tiene que ver que esté vacío? Limpio, pues, se podría asociar. La palabra pureza, que significa vacío limpio, se asocia, como dice mi hermano José, a la santidad o a la perfección. La palabra pureza, interesante, aparece solamente 4 veces en el Antiguo Testamento y da un sentido más de ético y moral, porque en el Antiguo Testamento la palabra pureza se refería más a guardar la ley. Por eso es que ético, más ético y moral, a guardar la ley. Pero también dentro de la palabra pureza se habla de lo moral, que lo vamos a ver ahorita. Se opone a conductas, la pureza se opone a conductas o actitudes como que, número 1, la infidelidad al pacto de Dios. Y en el Nuevo Testamento, la palabra pureza se refiere mayormente a la santidad de Dios. Vemos aquí que en el Viejo Testamento da un significado un poco diferente a lo que es en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento se refiere más a la ley, a guardar la ley, a no contaminarse con otras costumbres, enseñanzas, etc. Y en el Nuevo Testamento la pureza se refiere más a la santidad y a la relación que debemos tener con Dios. Y yo le voy a traer unos puntos en qué consiste la pureza. Número 1, la pureza consiste en tener manos limpias. ¿Y qué es manos limpias? No es que se lavó con agua y con jabón. Es que cuando la Biblia habla de manos limpias, habla de obras justas. Obras justas que cuando usted, si tiene que juzgar a una persona, pues usted no puede tener, ¿verdad? La palabra dice que de la viga del ojo, mira tu viga primero. Pues no, pues eso son obras justas. Y me gustaría que alguien buscara Salmo 26:6. Mira lo que David nos está diciendo. David estaba pasando por un momento donde ahí en ese Salmo 26, él proclama la integridad de Dios. Y si alguien me lo lee, Salmo 26:6, ¿qué dice? Ajá. Y cuando la palabra habla del altar, es el lugar que santísimo, el lugar santísimo. O sea, que el salmista lo que está reconociendo para nosotros poder entrar al lugar santísimo, al lugar, ¿verdad?, donde habita la presencia de nuestro Dios, nosotros tenemos que estar ¿qué? Limpios, limpios. Y el proceso de arrepentimiento, de limpieza, viene a través de ¿qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? Y a través del arrepentimiento de la oración, que nosotros obviamente cuando vengamos a nuestro Dios, vengamos ¿qué? En una actitud de ¿qué? De reverencia, de adoración, de humillación, reconociendo que hemos pecado, hemos fallado ante nuestro Dios, porque todos de alguna manera u otra pecamos, ¿verdad? Entonces es necesario dentro de la pureza que nosotros vengamos a Dios para poder entrar al lugar santísimo con una actitud de limpieza, que estemos limpias nuestras manos. Y como dije, mano significa que tengamos obras justas. ¿Ok? Entonces, alguien que me busque Salmo 24:3. Mira lo que el salmista David dice en el Salmo 24:3.
Ajá. Veinticuatro 3. Y el 4 también, discúlpeme. Gracias. Mire lo que David pregunta aquí, y lo voy a repetir para el beneficio que lo que están en Zoom. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar santísimo? Lo que está diciendo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en qué? En su lugar santísimo. Hay una condición, ¿verdad? Para poder entrar a ese lugar santísimo donde habita la presencia del Señor. El 4 que dice, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Definitivamente el salmista está reconociendo que para poder entrar en la presencia del Señor, el único camino es que confesando nuestros pecados antes de poder acceder a la presencia del Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados, venir en una actitud de arrepentimiento. Bueno, pastora. Son las intenciones. Como la pastora dice, va junto a las intenciones del corazón, obviamente. Eso va totalmente tomado de la mano. Pero tenemos, para poder llegar a la presencia del Señor, tenemos que tener, como dije ahorita, una actitud de reverencia, descargarnos en la presencia del Señor, derramarnos, reconocer que somos pecadores, que somos pecadores. Ajá. Así es, así es. Muy bien. O sea, que ese es el primer paso para poder ser puro. Y la pureza consiste, número uno, en poder lavar nuestras manos, tal limpio de todo, incluyendo obviamente el corazón. ¿Ok? Número dos, ¿en qué consiste la pureza? En santificarse. Santificarse. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Sé santo, ¿por qué qué? Porque yo soy santo. Es imposible, no andamos con dos alas, ¿verdad que sí? Pero el proceso de santidad no significa que usted no va a pecar. El pecado nos concibió nuestra madre, pero el proceso de santificación dice que nosotros debemos crecer espiritualmente. Y se supone que el pecado que nosotros cometimos ayer, que en cual nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios nos perdonó, no se supone que nosotros lo hagamos hoy, porque eso es parte del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos tropezar con la misma piedra todos los días, y ese es el proceso de la santidad. Entonces, ajá. Mire, el que se cree santo, mire que no caiga, ¿verdad? Que se santifique más. El que esté firme, mire que no caiga. Correcto. O sea, eso es parte de la vida del cristiano. Tratar de ir, ¿de qué? Subiendo y subiendo escalón en escalón. Entonces, en el Viejo Testamento, mire lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés a través, ¿verdad? Sacó el pueblo de Egipto y lo llevó al desierto de Sinaí. Alguien que me lea Éxodos 19 del 5 al 9. Para santificarse tiene que haber una preparación. O sea, en la vida del cristiano hay tres cosas fundamentales para llegar a lo que es santificarse. Y hay tres cosas importantes. Una vida de qué? De oración. Una vida de qué más? Tres cosas importantes. Oración, ayuno y lectura bíblica. Para poder llegar
a esa estatura de la santidad de Dios, esas tres cosas son imprescindibles. No podemos vivir sin una de las tres para poder llegar a esa estatura que Dios demanda de nosotros. Y mire lo que Dios le dice a Moisés luego de sacar al pueblo y llevarlo al desierto de Sinaí. Ahí lo tiene, Éxodo 19 del 5 al 9. Pastora. Y faltó, y Moisés. O sea, Dios le dio unas instrucciones específicas a Moisés y dice, y como dice la palabra que la pastora leyó, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés: ve pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Usted leyó eso, no? ¿No? El 5 al 9. Eso está en el 9. Es el 10. Es el 10. Perdón. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y cuando la Biblia habla de sus vestidos, ¿a qué se refiere? Pero más que nuestra vida, un poco más es nuestro testimonio. O sea, nuestras vestiduras blancas se refiere a nuestro testimonio, nuestra vida, cómo nosotros nos reflejemos a los demás, o mejor dicho, cómo aquel que está allá afuera nos mira a nosotros. Si nuestro testimonio habla de que nosotros le servimos a un Dios de vivo de poder, o que nuestro testimonio pueda impactar a aquel que está allá afuera. Eso es la vestidura. Y si nuestro testimonio y el testimonio suyo y mío es diferente, y hay gente que tiene testimonio terrible, hay otros que se han creado en la iglesia, pero más que tener un testimonio es que el que te mire allá afuera vea a Cristo a través de nosotros. Esas son las vestiduras, que nosotros, que somos la representación de Cristo aquí en la tierra, la gente ve a Cristo a través de nosotros. No hay otra opción. O sea, y nuestras vestiduras deben estar blancas. Eso no significa que no nos equivoquemos, pero debemos reflejar a Dios en todo momento. Que la luz de Cristo brille en nosotros en todo momento. Y las instrucciones, fíjense, que Dios le dio a Moisés, lo sacó de Egipto, lo llevó al Sinaí, al desierto, y les habló de la grandeza. Y por último, en el 10 dice, y ahora ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. ¿Verdad? No pueden entrar a la presencia del Señor, no puede estar delante de la presencia del Señor si nuestras vestiduras están sucias. ¿Okay? Alguien que me busque Santiago 4:8. Mire lo que la palabra dice. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento. Santiago 4:8. Ya les hablé algo del Viejo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. O sea, que no solamente habla del Viejo Testamento de la pureza. El Nuevo Testamento y Santiago, muchos años después, habla parecidamente de lo que se está hablando del Viejo Testamento. Santiago 4:8. Ajá. Poderoso. O sea, ahí lo que Dios está diciendo, como leyó hermano José, y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos. Vengamos a Jesús, ¿qué? Sin ningún peso, sin ninguna culpa, sin ningún remordimiento. Todo lo tenemos que entregar a nuestro Dios. Y termina, y también, ¿qué? Vuestros corazones.
no puede haber nada en nuestros corazones. No puede haber odio, no puede haber rencor, no puede haber nada que atente contra la santidad de Dios en nuestra vida. No lo puede haber, pastora. No, dígalo ahora. Y ya de vosotros. La carne. Amén. O sea que hay una condición, fíjese, hay una condición, ¿verdad? Para usted y yo poder alcanzar la estatura de Cristo. Que, como dice la pastora, someternos a Dios primeramente, ¿verdad? Reconocer nuestra vida y más que nuestra vida, reconocer quién es Él en nuestra vida. ¿Quién es Él en nuestra vida? Entonces, como dice Santiago, ajá, está bueno esto. Ajá. No, Ayudar. Eh, ok, vamos a ver cómo. Ok, nosotros mismos no podemos purificarnos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo me voy a arreglar primero y después yo voy a venir a la iglesia. Eso no se puede. Eso, mira, por más que usted lo intente, por más que usted quiera, eso no funciona así. Usted tiene que venir a Dios primero, someterse a Él, y Él nos va a dar la fuerza para nosotros lavarnos y purificarnos a través del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. y haciendo referencia a lo que dice el pastor, que la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estén, ¿qué? Cargados y cansados. No te dice allá, resuelve tus problemas allá y después, no, ven como estés, ven como estés. No te escucho. En este mundo tendrás aflicción, entonces significa que lo vamos a tener. Ah, no tenemos dos alitas en la espalda, ¿verdad que no? En pecado nos concibió nuestra madre, pero eso no nos da licencia de pecar, sino nos dice que es la naturaleza, pero como dije al principio, tenemos que para poder entrar a la santidad de Dios, al lugar santísimo, sentir su presencia, tenemos que ¿qué? Reconocer nuestra vida de pecado, confesarla ante Dios y como dice la palabra, no necesitamos un diccionario. Uno de los textos que más me encanta a mí de la palabra dice que vengamos al que confiadamente. Y no tenemos que utilizar palabras de diccionario para venir ante Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos puntos en qué consiste la pureza, que es tener manos limpias en santificarse. Punto número 3, la pureza consiste en la pureza moral y en rectitud. Y ahí que me busque Filipenses 4:8. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Filipenses, hermana Blanca. El punto es la pureza moral o rectitud. O usted quiere completo el. El título es la pureza moral o rectitud. Es el punto número 3 que voy a tocar. Y se encuentra vamos a leer Filipenses 4:8. ¿Quién? Ah, Filipenses 4:8. Alguien que me lo lea.
Amén. Lo voy a leer en español para beneficio. Pablo dice en Filipenses 4:8, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, y cuando es de buen nombre significa el testimonio, en esto que pensad, para ser puro, también nosotros tenemos que tener una actitud moral y de rectitud. Y Pablo lo dice, tenemos que ser ¿qué? Verdadero. La palabra dice que tenemos que ser hombres y mujeres de ¿qué? De una sola pieza, no me sale la palabra, de una sola pieza. O sea, debemos ser hombres y mujeres de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, que seamos justos, primero dice que seamos lo verdadero, lo honesto, que seamos honestos. ¿Cómo un cristiano no va a ser honesto? O sea, es terrible que seamos justos con los unos con los otros. Como para ser puro también tenemos que ser amables. Amables. O sea, los unos con los otros. Somos el pueblo de Dios. Lo que es de buen nombre, que es el testimonio, en esto que pensad. Para ser puro y llevarlo moral y la rectitud de Dios, tenemos que observar estas cosas. Definitivamente tenemos que vivir estas cosas. Ser verdaderos, de una sola pieza, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser justos, tenemos que ser amables y de buen testimonio. De buen testimonio. Ahora, Pablo sigue hablando, esta vez le habla a Timoteo. Hay que busque 1 Timoteo 5, los versículos 21 y 22. 1 Timoteo 5, versículos 21 y 22. Pablo le hace un encargo a Timoteo y vamos a ver qué dice. Ajá. Sí, señor. Mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está haciendo una advertencia ante el ministerio de Timoteo. Le está exhortando que tenga cuidado, y le encomienda algo. Y se lo dice en el nombre del Señor, porque ahí lo dice, en el nombre del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. No imponga con ligerezas las manos a ninguno, ni participe, que brincar algo, sin previso, no haciendo nada con parcialidad. Ok, no te parcialices ni con el pecado ni con nadie. La salvación es ¿qué? Individual. Sí, somos hermanos en Cristo y vamos a orar por aquel que no viene aquí o aquel que se pierde, y vamos a seguir esforzando porque más y más gente que conozcan de Dios. Pero tú no, con el énfasis de traer a alguien para Cristo, que no vaya a ser que esa persona entonces te arrastre para Cristo. No te puedes parcializar con su vida de pecado. No te puedes parcializar. Lo amamos. No te debes contaminar. Y hay un refrán que dice que lo malo se pega más rápido que lo bueno. Oh, tremendo. Dime con quién andas, te diré quién eres. Muy bien, muy buena palabra. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No, y está bien. Pero, pastor, micrófono, paz. Micrófono, paz. Micrófono, paz. Aleluya. Ok, yo dije, mira quién, ¿cómo es? Mira con quién andas y te diré quién eres. Ajá, entonces Pastor dice que son mentiras y yo dije que si la Biblia entonces no dice que Andarán. cómo pueden andar dos juntos si no andan de acuerdo. Y Pastor,
Porque entonces, ¿cómo uno le va a dar testimonio a la gente si tú no andas con ellos? Sí, pero aquí está hablando de la conducta y del comportamiento. O sea, si usted anda con otra persona, significa que participan en todo, porque si juntos. No. Te voy a poner el mismo ejemplo que Eduardo me puso una vez. Ok, Que él estaba en un party del trabajo y que él no bailó. No, yo no bailo. Yo he estado en fiesta y no quiere decir que yo voy a beber y que yo voy a hacer todo lo que se haga en esa fiesta. Cada quien, como la salvación es individual, y si usted está seguro y fuerte en el Señor. Pero tú no andas en una fiesta todos los días. So, si él anda con la misma gente que siempre andan en la fiesta todos los días, más rápido él se convierte en ellos que ellos a él. Porque es que él no puede estar en la fiesta todos los días. Pásame otro micrófono. Pasa unos micrófonos a la hermanita, por favor. Hermana, él le va a dar el micrófono. Sí. Está interesante. No, que yo iba a mencionar eso porque en sí es como, ¿verdad? Como se dice en los puertorriqueños, janguear. Ajá. Si tú jangueas con esa persona, es like you're all the time with that person. So, eso es janguear. Pero estar en una fiesta de vez en cuando, that's not... Porque como dicen, ¿verdad? Si te pasas con los perros, te pegan las pulgas, ¿verdad? So, yo estoy de acuerdo con la pastora en que uno no va a janguear porque tampoco uno le va a gustar lo que esa persona está haciendo, uno se va a sentir incómodo, ¿verdad? So, si yo me jangueo con alguien que se pasa bebiendo todo el tiempo, fumando eso, yo me voy a sentir incómoda. I'm going to be like, I don't like that, so why am I even here? Y tú no quieres andar, mi opinión sí, José, tú no quieres andar, sí, todavía ahora, tú no quieres andar con una persona todo el tiempo que esté haciendo el pecado, porque tú tienes que estar demasiado muy metido con Dios para que tarde o temprano, porque las cosas del mundo gustan más, lamentablemente, que la iglesia. El perro que tú alimentas. Es un buen punto. Si no me creen, aquí habemos mal sacar como 25, si cruzamos la calle hay 600. Esa es buena. José primero. José quiere. Antes de que hable, para que piense. ¿Con quién andaba Jesús? Ok. No. Andaba con más gente, con gente que nadie quería, con gente que nadie hacía lo mal hecho, lo criticaban, lo Pero ojo con esto. Ojo con esto. La gente seguía a Jesús. No Jesús lo seguía a ellos. Ahí es mi punto. Es diferente. No. Pero, es diferente. No, pero él se metió en casa de pecadores y de prostitutas. No es diferente. Sí, pero fíjese, él se metió en casa de pecadores, pero Saqueo, ¿verdad? Él fue, ¿verdad? Saqueo fue uno. Nicodemo creo que fue el otro. Pero está bien. Pero mi punto. Se escucha bajito, dice. Mi punto es. Se escucha bajito. Mi punto es. Que si vamos a seguir, no vamos a terminar el estudio. Es que eso es un dicho. Dime con quién andas y yo te diré quién eres, porque está hablando de ya cuando tú eres body con una persona, hasta como habla esa persona, tú empiezas a hablar como esa persona. Lo adoptas. Se te pega lo que dice, el pastor se pasa diciendo, somos millonarios, y todos en la casa siguen, somos millonarios, y ya yo estoy diciéndolo, y hasta Jackie, somos millonarios. Entonces, ¿por qué? Porque estamos juntos todo el tiempo. Ese es el punto. Jesús, no, ese fue el ejemplo. Pero Jesús, sí, él andaba con la persona, pero yo lo sé. Bueno, Israel dice, Acho, papi, somos millonarios. Así que dice, pero anyway, el punto es que Jesús andaba con esas personas, pero no era que él era su buddy, sino ellos lo seguían a él y él fue a salvarlos a ellos y ellos caminaban con él a seguirlo, pero él tenía un amigo, claro está. Claro. Está bien, pero Jesús, yo no voy a decir que es una excepción porque me vas a decir era 100% hombre, 100%. No, te voy a poner mejor ejemplo. Pedro. Porque ¿por qué entonces Jesús no hizo lo que hacía Pedro? ¿En qué sentido? En todo el sentido de la palabra. Pedro era impulsivo, Pedro era... ¿Y por qué a Jesús no se le pegó lo de Pedro? Sí, pero eso es personalidad, no andar con otro. Pero déjame darle la oportunidad a José y después Marisa y alguien por allá de los hermanos que quieren hablar. Va.
Tiene el micrófono, sepa. Beneficio de. Yo lo veo de un punto de vista un poco distinto. Sí, andar con una persona para darle testimonio es importante, definitivamente, y se supone que lo bueno se pega a lo malo, pero lo que yo creo que lo que se refiere el refrán es cómo te ve la gente, porque si tú andas con una ganga de sinvergüenza, siendo tú santo, porque andas con una ganga de sinvergüenza. Entonces la percepción de la gente o como la gente te va a juzgar es lo que se refiere ese refrán, no como tú eres o lo que tú estás tratando de impartir. Y Marisa. Estoy bien de acuerdo con el hermano José, también en parte con el pastor. Nosotros estamos llamados a dar testimonio, ¿verdad? Y obviamente vamos a aprovechar cualquier oportunidad. Por ejemplo, si se nos invita a algún sitio, bueno, tenemos que entender, comprender que nosotros tenemos una consuficiencia también, ¿verdad? Y mientras vivamos en Los deseos de la carne. Sí, los placeres pues atraen, que la cosa es no acostumbrarnos, no sentirnos cómodos en ese ambiente, porque hay que reconocer las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Y entonces, eso sí, tener ese cuidado, pero no es que vamos a rechazar la oportunidad de poder estar con ¿verdad? Porque son situaciones que suceden, a veces nosotros, ¿verdad? Estamos en esa situación, ¿qué vamos a hacer? No podemos irnos corriendo para otro lado, no, hay que representar lo que somos, hablar de Cristo, sí, pero no acostumbrarnos, reconocer las maquinaciones, y es verdad, nosotros tenemos que cuidar también la imagen y el testimonio. El testimonio, hermana Daisy. En Proverbios 13:20 dice, the one who walks with the wise will become wise, but a companion of fools will suffer harm. Y lo que yo he aprendido... ¿Proverbio qué? Proverbios 13:20. Una cosa que a mí se me había dado como consejo en una ocasión, porque yo estaba batallando con esa situación de que yo no puedo abandonar a estas personas porque ellos necesitan a Cristo y es mi trabajo y yo tengo que demostrarlo. Y una persona me dijo, Daisy, se supone que ese testimonio, ese carácter de Dios, tú lo representes sin hacer mucha fuerza. Exacto. Tu testimonio normal, como tú caminas, como tú trabajas, como tú te comportas, debería ser tu testimonio. Y nosotros no estamos buscando la amistad profunda con personas afuera, porque lo que pasa, como dice la palabra, we're gonna suffer harm, vamos a sufrir daños. Porque aunque uno no quiera, nos encontramos con esas situaciones de choque cuando tratamos de tener una amistad con una persona que no le cree a Dios. O cuando empezamos a pasar pruebas, en vez de acercarnos a alguien que puede aumentar nuestra fe, nos acercamos a personas que nos siguen diciendo, qué horrible que sí esto, y son negativos. Por lo menos personalmente, yo he aprendido que las amistades, yo se las pido a Dios. Yo digo, Señor, las personas que tú me traigas, esas son mis amistades. Fuera de ahí yo no busco, porque yo no sé discernir los corazones, solamente Dios. Pero tampoco es que estoy cerrada a que las otras personas reciban. Y yo sí también oro que el Señor me ponga en el camino o que abra los corazones de las personas que Él quiere que yo le hable. Porque también tenemos que reconocer que aún el creer en Dios es obra del Espíritu Santo. Y yo puedo predicarle a una persona, pero si el Espíritu Santo no es que le da testimonio y lo hace sentir, ellos no van a creer. Amén, amén. Y para beneficio que están, si no escucharon, es Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Inflige dolor, créeme, porque el que está en el mundo no conoce a Dios, no respeta y lo va a influir. Si usted no está bien firme, lo va a influir, pero seguimos. Hermano Eduardo, con esto lo cerramos aquí. Creo que entiendo. Alondra va a decir algo. Does Alondra want to speak? Okay, Sister Alondra. No, pero diga usted y yo pasamos con Alondra. No, I was going to say que básicamente lo que todos hemos dicho, no hay mal o un bien, porque yo entiendo a Pastor también, pero no la exageración, pero el extremo. Nosotros no podemos tenemos que ser balanceados y no podemos ir al extremo. Entonces, en ese balance, obvio, vamos a poner el ejemplo, Jesús andaba, y los pastores, ellos bregan con todo el mundo que entra en el templo.
Pero nosotros no andamos en su casa. Estamos ahí para ayudarlos a acercarse a Cristo. Claro. Pero ya hay una línea, ¿verdad? A ayudarlos, a hablar con ellos, a aconsejarlos, a salir con ellos un momento a comer o lo que sea. Pero nosotros tenemos que andar en pureza, andar con ese testimonio que habla Daisy, que ellos vean en nosotros esa rectitud y no, ¿verdad? Y entiendo, José, también que ese refrán, tal vez en este estudio se sacó un poco de contexto porque habla de cómo te van a percibir. Eso, todo esto es muy bueno, ¿verdad? Gloria al Señor por el dialect que hemos tenido, pero y las diferencias de opiniones, ¿verdad? Que siempre van a haber. Eso es lo que enriquece, ¿no? Exacto, pero sí estoy de acuerdo también con Pastor que claro, uno puede, o como usted, de vez en cuando uno está con una persona a otra, ¿verdad? Pero ojo y cuidado, si usted es un nuevo creyente, estar con viejos amigos pensando que tú lo vas a poder entrar al reino, cuando normal, y más cuando eres nuevo en el Señor, porque el Señor demanda de nosotros una separación, y en esa separación incluye dejar atrás amigos, familiares, todo, hasta que tú llegues a un momento que tú puedas, una madurez, y que esté firme, que vele que no caiga, como decía la palabra, pero ahí tú puedes un poco mejor. Sister Alondra, I think. Alondra. Alondra, ¿vas a decir algo? No te escuchamos. Okay. A lo que Alondra habla. Pues mira lo que dice. Mira lo que dice. Alguien que me busque 1 Timoteo 4:12. Mire lo que dice ahí. Como el Señor no hay casualidades. Y esto va para ti, Kelly, mira lo que dice el Señor, porque el único joven que está aquí eres tú. Ay, la jovencita y Ramón. Ok. Y el pastor. Sí, sí. Es más, déjame ver. Ok. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12? Ajá, hermanita. Lo voy a leer para beneficio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ejemplo de ellos. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. O sea, todo esto es importante. Habla de la pureza, porque al final Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Y en qué? Y en pureza. O sea, la pureza moral conlleva todo esto. Y sí, en nuestros trabajos tenemos gente inconversa, en nuestra familia tenemos gente inconversa, en donde quiera que estamos inconversa, pero ellos se tienen que pegar a nosotros. Es como el cuento que dice la novia, que dice, no, pero, o el novio, no, pero él es inconverso, pero él se va a convertir, ya tú verás. Y la mayoría de las veces, ¿qué pasa? No pasa, no sucede. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, okay. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:20 al 23. Y este texto es sumamente importante. 2 de Timoteo 20 al 23. 20 al 23. Ajá. 2:20 al 23. Ajá. Y usted tiene el micrófono y léalo usted misma, pastora. Aleluya. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para unos honrosos y otros para unos usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces, mire
O sea, Pablo a través de Timoteo está reconociendo que en una casa hay utensilios de oro y de plata. Lo que Pablo está diciendo es que dentro de la casa, si lo llamamos en términos espirituales, habemos gente de todas clases. Unos que dan 10, otros que dan 8, otros que dan 7, otros que dan 1, y a veces unos que dan menos 1. Pero están aquí, gloria a Dios. O sea, dentro de la casa vamos a encontrar todo tipo de personas, todo tipo de conducta, y con todo eso tenemos que trabajar porque nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A trabajar juntos, a pregonar la buena nueva de salvación. Hemos sido llamados ¿a qué? A amar a los hermanos, ¿verdad? A trabajar los unos por los otros, crecer. Y como dice ahí, pero una casa grande no solamente de utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, porque pues hay quien lamentablemente deja el camino, hay quien lamentablemente se levanta, y hay de todo, ¿no? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿de qué? De honra, santificado, es santo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si hace esto, será, si alguno se limpia de estas cosas, de todas estas impurezas, maldad en nuestro corazón, odio, todo lo que amargura, resentimiento, envidia, todo lo que pueda aquello llenar nuestro corazón, y nuestro corazón debe ser lleno de Dios. Pues entonces tenemos que limpiar nuestras cosas, que serán para instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces, algunas características de la pureza, según la Biblia, son, número 1, ser inocente de toda culpa. ¿Y cómo somos inocentes de toda culpa? ¿Cómo podemos serlo? ¿Venir qué? Venir en actitud de arrepentimiento porque Él es justo y fiel. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra. Tener manos limpias. Número 2, ser justo según las exigencias de la ley. Amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como tú mismo. Obviamente, no matarás, no robarás. Todos estos mandamientos los mandamientos van dirigidos ¿a quién? Al prójimo, al beneficio del prójimo, porque no matarás es a tu prójimo, no robarás es a tu prójimo. O sea, es ser justo según la exigencia de la ley. Número 4, vivir una vida santa, libre de maldad y alejado de los malos caminos. Punto número 5, honrar a Dios y recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Punto número 6, no expresar lujuria hacia los demás, sino amor hacia ellos. No expresar odio, maldad, envidia, lo que sea, hacia los demás, sino que reflejar amor hacia ellos. Vivir de tal manera que se dé muerte al pecado y se viva para la justicia de Dios. Que el sacrificio que nosotros hicimos cuando cada uno de nosotros murió, porque todo aquel ya murió, nosotros morimos, ¿verdad? Que morimos cuando descendimos allá y nos levantamos, el que fue bautizado como nuevas criaturas. Entonces, esa muerte al pecado, debemos vivir una vida ¿en qué? En justicia y en santidad, hermana Daisy. Honrar a Dios y recordar el sacrificio de Jesús. El 6, no expresar la lujuria hacia los demás, sino amor hacia ellos. Y número 7, vivir de tal manera que se dé muerte al pecado y se viva para la justicia. Ya casi para terminar. Obviamente, la pureza se consigue y solamente es posible a través de la gracia sobrenatural de Dios.
porque Dios es el que en su gracia y misericordia es que nos tiene aquí. O sea, ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros. No se nos olvide eso. A veces pensamos de manera a la inversa, equivocado. Yo estoy aquí porque yo busqué a Dios. No. Usted está aquí y yo porque Él te buscó y en su misericordia te encontró y te impactó con su amor y con su gracia y con su poder y caímos rendidos por su amor. O sea, que no se nos olvide eso. Entonces, yes, Blanca. Number 7, en 1, 2, 3, 4, 5. Ok, porque no lo tengo enumerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último es vivir de tal manera que se dé muerte al pecado y se viva para la justicia. Ese es el punto número 7. Y finalmente, algunas maneras de mantenerse en un camino de pureza son, número 1, huir del pecado. Para mantenerte puro hay que huir del pecado. Número 2, para mantenerse en el camino de la pureza, número 2 es alimentar el espíritu con las cosas de Dios. ¿Y cuál es el alimento para el espíritu? Oración, ayuno y lectura de su palabra. Y venir a la escuela bíblica todos los domingos. Hay que aprender la palabra, pastor, ¿cierto? Esos son 4 puntos. ¿Ok? No, los dos, exacto. Alimentar el espíritu, huir del pecado, alimentar el espíritu, las cosas de Dios. Número 3, mantenerse atento y tener una vida de oración. Una vida de oración. ¿Ok? Y por último, adorar constantemente y testificar a los demás sobre el gran amor de Dios. Parte de nuestro trabajo. Testificar constantemente, hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios significa y mostrar el gran amor de Dios a cada uno de ellos.